¿Alguien más? ¿Alguna duda? Sí, A ver, dígame. ya saqué los hundimientos diferenciales de todos los casos de las losas y en muchos no pasan. Entonces, ¿puedo jugar también con las dimensiones de la zapata o de la trave para que pasen? O Más bien de la trave, porque de la trave, sí. la zapata no. Sí, de la trave. El ancho de la zapata pues no puede aumentar. Además, ese no interviene en el momento de inercia, Sí, nomás la trave, ¿no? nada más la trave. ¿Por qué? Pues porque la losa ya no puede crecer, pues se saldría del terreno en este caso, ¿no? ¿Cuántos podría jugar con el ancho de la trave? Más bien con la altura de la trave es la que influye más. El ancho también influye, el ancho de la trave, pero ese es el que influye menos. Pues acuérdense cómo es la fórmula del momento de inercia. La Sí, altura va al cubo, entonces cualquier cantidad un poquito más grande, pues influye más en la rigidez de la viga, ok. ¿sí? Bueno, Para tratar de cumplir con que no pase de una limitante de acuerdo al reglamento, ¿verdad? Eso es lo que me está preguntando, ¿verdad? sí. O entonces nada más podría poner una varilla en los hundimientos, en los hundimientos diferenciales, ¿no? Donde sobrepasan. Pero como una varilla, no entiendo. Bueno, para rigidizar esa parte de la trave, o cómo podía, sin aumentar el ancho digo, la altura de la trave. No, pues no hay de otra forma. Las varillas no las está tomando en cuenta en el momento de inercia, ¿o sí? Sí, no, sí, sí, sí. Entonces no sería jugar con Pues le agrega una varilla y no sirve de nada. O sea, las varillas nada más nos van a servir para resistir tracciones y nada más. Al contrario, Ujú. deberíamos de tomar la sección agrietada. Ok, Entonces quiere decir que en realidad pues se tiene un momento de inercia más pequeño que el momento de inercia neto, o sea, de la sección total, sin agrietar. Pues son detalles, ok. ¿no? De lo que puede suceder. No, aquí lo que se tendría que hacer es aumentar un poquito el peralte. Por ejemplo, si estamos en 80 centímetros, pues tal vez 1 metro o 1,20 corrige la situación. Ok, lo Aunque, reviso. aunque en ese caso pudiera ser que ya el armado mínimo para esa sección de 1 metro o de 1,20 cubre todos los momentos. Entonces, todas las traves pues irían de ese tamaño mínimo por cuestiones de hundimientos y el refuerzo mínimo que se pide de acuerdo a la sección puede cubrir ya todos los momentos que se presentan, ¿no? Ya no necesitaría a lo mejor cortar varillas o andar metiendo ahí unos bastoncitos. Ok, entonces lo reviso ahorita. Sí, o Gracias. sea, ese sería ya el caso B, ¿no? De la losa. Está el caso A, ya saca sus conclusiones y ya termina ahí su tarea de ese ejercicio. ¿Sí me entiende? Ahora dice, bueno, vamos a rigidizar caso B de esta losa y le voy a aumentar, no sé, a 80, pasamos a 90, pasamos esto, a ver cuál es Sí, cumple. la dimensión de la trave que ya logra que no tenga problemas desde el punto de vista hundimientos diferenciales. Ya que tiene esa sección así, entonces dice, pues ahora vamos a proponer los armados y a ver qué resultan. Ok, pues ¿Alguien tiene algún otro comentario o duda de la losa? Sí, pero para diseñar la losa, la placa, Para diseñar como, la losa ajá, tendríamos que irnos a la parte de losas de concreto reforzado de nuestro manual y para ponerle una presión uniforme tomaríamos la presión, vamos a decir, promedio que tengan las cuatro esquinas. O sea, yo puedo tener la reacción que hay en cada una de las esquinas de cada tablero. Saco un valor promedio y ese valor lo pongo como carga uniforme sobre la losa. Y pues ya diseñamos ahí si es una losa, vamos a decir, de esquina, es decir, un lado continuo y otro y dos lados discontinuos y dos continuos. Acuérdense de los tipos de losas que hay en el reglamento,
losa aislada. Ahora creo que ya le agregaron una losa con el lado largo discontinuo o con el lado corto discontinuo. Hicieron un poco más de casos. Antes eran muy poquitos casos. Ahora ya la refinaron un poquito más esa tablita, donde dan los coeficientes, pues para obtener los momentos máximos positivos y los máximos negativos pues en cada lado de la losa, sentido corto, sentido largo. No sé si ha diseñado las losas de su proyecto del edificio, si así lo hizo, o cómo lo hizo, o no lo hicieron. Como en mampostería, se refiere más o menos diseñar la losa. En mampostería sí diseñaron losas. Sí, pues me acuerdo que tomábamos, bueno, había varios casos, dependiendo del tipo de losa, sea de frontera, o, bueno, hay una tabla en la norma. No, pero la losa era plana. Ajá. Lo único que era si tenía continuidad hacia un lado o hacia dos lados, o era una losa que tenía continuidad por los cuatro lados. Entonces, de esos casos, ahí tenemos que escoger, pues el que nos toca. A nosotros prácticamente nos toca el de esquina. Son los tableros que tienen dos lados discontinuos y dos lados continuos. Están en la esquina. Y la carga para diseñarlos va a ser la presión promedio que se presenta en las cuatro esquinas. No sé si está claro ahí ese asunto. Ok, sí, pero O sea, los cuatro vértices, déjame ver si tengo aquí la losa, o no sé si hay alguien, alguna otra pregunta que se pueda contestar, que tenga la inquietud, la duda. ¿Ninguna otra? Pues vamos a tomar la impresión inicial, por favor, de una vez si me facilitan la cámara. Para aclarar precisamente lo de las losas, cómo lo tendremos que diseñar. Pero como dice su compañero, pues es enteramente igual que como lo hicieron en mampostería, aunque debían haber diseñado losas en su proyecto de edificio, ¿no? A ver, permítanme un segundo. Ahora no quiere esto, permítanme. No está bien puesto. Eso está descomponiendo. ¿Qué pasa? No está bien. Pues miren, voy a compartir la pantalla para poder ver el ejercicio de qué se haría, ¿no? Si alguien tiene resultados de, vamos a decir, de su análisis o de los hundimientos. Aunque yo le di la corrida y me podrían dar las deformaciones, ¿no? Con las deformaciones ya podríamos saber cuál va a ser la presión de contacto en las esquinas o en los vértices. Ahorita lo ponemos, ¿no? Permítanme un segundo. Ahorita que ya salga, lo comparto. Mira, todo esto está como violento. ¿Qué está pasando? Pues barrera, no, no sé. Permítanme. ¿Alguien más si quiere mientras externar alguna duda o algo adicional? ¿No? ¿Ninguno? Permítanme, es que falta una rutina aquí para ligar la pantalla. Bueno, voy a poner una hoja cuadriculada, pues para más o menos explicarlo ahí, ¿no? Sí se ve ya una hoja cuadriculada, más o menos. sí, pero Sí, profe. Entonces, acuérdense que nuestra losa realmente pues es muy sencilla, no tiene mucho problema.
Entonces, si nosotros consultamos nuestro pues, reglamento o las ayudas técnicas de concreto, pues nos va a decir, a ver, tenemos un tablero, pues ahí estoy dibujando un tablero que tiene, vamos a decir, este lado continuo y este lado, dos lados continuos, digamos, de esquina, ¿no? Esta sería una losa, pues, que se conoce como que de esquina. Y ahí en el manual de concreto, en nuestras normas, pues hay varios tableros diferentes, ¿no? Que con el lado largo discontinuo, con el lado corto, aislado, que no tiene continuidad por ningún lado, o inclusive interior, que tiene todos los lados continuos. Y ahí lo que nos están dando coeficientes para obtener, en función de la carga, el momento máximo positivo en la dirección corta, vamos a decir en la dirección X, aquí le voy a poner X y aquí voy a poner pues una referencia, ¿no? Si aquí la tienen en X. Vamos que allí le llaman dirección corta y dirección larga. Vamos a decir aquí, si no, pero en realidad les da los momentos en la dirección X, que aquí sería dirección larga, el M positivo Y. Y estos dos momentos, los coeficientes, es para la parte central, en una y en otra dirección. Y después por ahí les va a dar momento negativo en la dirección X, momento negativo en la dirección Y, y este momento se refiere al momento, vamos a decir, al centro aquí, a la mitad. Este momento Y, o si no, mejor no lo pongo así, permítame. Vamos a decir que aquí es para los momentos positivos, pero aquí les va a dar momento negativo en X, aquí al centro les va a dar momento negativo Y, pues son las varillas, pues precisamente para el momento de continuidad. También les va a dar un momento aquí, digamos negativo Y, pero para el lado libre, y otro momento para este lado. Entonces con eso tendrían que armar sus varillas, su losa, ¿no? Normalmente pues llevaría armado en ambos lechos. Sí, todos han usado esos coeficientitos del reglamento. Su compañero me dice que en la clase de mampostería, ahí es donde diseñaron, pues de acuerdo a su proyecto de la casa o de la construcción que hicieron, pues había tableros en las esquinas, tableros con el lado largo discontinuo, o inclusive intermedios, ¿no? ¿Verdad? Entonces, allí en el manual, ahí están los coeficientes por los que hay que multiplicar la carga, y claro, otro factorcito por ahí, y ya les da directamente el momento. Entonces, lo único que necesitan es la carga Q de diseño. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a sacar la carga Q? Si este es el tablero, vamos a decir que yo tengo la deformación Y en esta esquina, tengo la deformación Y en esta otra, tengo la deformación Y. Si lo quieren, lo numeramos por pues, la esquina 1, la esquina 2. Es decir, esto pues, es un poco arbitrario, ¿no? Desplazamiento 4. Entonces yo voy a sacar la desplazamiento promedio igual a 1/4 pues, del desplazamiento Y1 más el desplazamiento Y2 más desplazamiento Y3 más el desplazamiento Y4. ¿Verdad? Y una vez que ya tengo el desplazamiento promedio, entonces yo saco la carga Q de diseño, pues igual al desplazamiento promedio por el módulo de reacción. Ya nos da toneladas por metro cuadrado que le vamos a meter a nuestra losa. Esto porque las losas que traen ahí son solamente bajo carga uniforme. Si nosotros en la literatura consiguiéramos algunas tablas similares a estas, ¿no? Donde nos dan el coeficientito y el valor del momento. Pero para otras cargas, que no sean las cargas, vamos a decir, uniformes, sino carga trapecial, porque al final de cuentas, como cada desplazamiento en cada vértice es diferente, pues imagínense, es una carga trapecial.
Entonces podríamos usar esas tablas de alguna manera, pues sería más preciso nuestro cálculo. ¿Está claro? Ahí en la literatura, vamos a decir, si yo tengo, pues, no sé, un diagrama, voy a tratar de hacerlo aquí, no sé cómo se debe usar. Imagínense aquí en isométrico, está un tablero de losa, ¿no? Entonces imagínense que aquí pues hay una presión, aquí hay otra diferente, aquí otra un poquito más, etcétera. De manera que el diagrama de presiones pues es un diagrama así medio raro, ¿verdad? Entonces, pues no lo van a encontrar. Con presiones diferentes en cada esquina pues es difícil, pero sí lo pueden hacer como una superposición de casos, en donde tenemos, por ejemplo, el caso de carga uniforme. Entonces, tiene la misma presión en todos lados. Esta es la sugerencia que se está dando, ¿no? La misma presión uniforme. Después hay, en esos mismos manualitos, o pues digo, con manual de placas que nos dan los momentos de la misma forma, pero toman una carga hidrostática. Vamos a decir, una carga que tiene una variación triangular. Pues estas cargas hidrostáticas, desde luego, pues nos sirven, por ejemplo, para diseñar los muros de albercas o de cisternas. Porque si ustedes se acuerdan, si yo dibujara aquí el perfil de un muro y esta tiene agua, en sus clases de hidráulica ustedes saben que la presión sobre este muro pues es una carga triangular. Es precisamente el caso aquí, ¿no? Una carga triangular. Y luego aplicarían lo mismo, pero con el otro sentido. Y así lo podrían hacer. Una superposición de estos tres casos. Nada más que ahora la presión aquí es triangular en el otro sentido. Y de esta manera podrían sacar el caso general de un trapecio. ¿Verdad? Y pues ya se ve medio raro. Voy a borrar porque se ve medio raro este dibujito aquí como que no quedó muy bien. Voy a borrarlo. Es que no se notó. Mejor voy a pintar la losa. Vamos a ver. Y como ya me queda muy poco aquí espacio en la pantalla. Por eso me corté ahí yo solito en el diagrama. Pero la presión la voy a poner así, trapecial, así hacia abajo. Triangular, ¿no? En este sentido. Y con una variación lineal en este sentido. Entonces, este es el mismo caso, nada más que tiene una presión hidrostática en el otro sentido. Pero esta sería la forma de hacerlo, sumando estos, aplicando la superposición, caso uniforme, caso triangular en un sentido y caso triangular en el otro. Con esto pueden describir el caso que tenemos, que es un caso pues, de carga, vamos a decir, como está aquí, pues con valores diferentes en cada esquina. Y la presión que hay en cada esquina pues sería obtenida con la fórmula pues que ya sabemos, ¿no? El desplazamiento por su módulo de reacción. Es la presión de contacto en cada una de las esquinas. Y así se podría hacer. Ahorita, bueno, pues si no encontramos esas tablas más sofisticadas, pues solamente la carga uniforme, pero con el promedio de las deformaciones. ¿Sí está claro? Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? Aquí en la norma dice que una condición de los tableros deben de ser aproximadamente rectangulares. Para, Bueno, sí. en este caso sí implicaría, ¿no? Sí, pero aproximadamente rectangulares. Bueno, es por ejemplo si ahí yo creo que tratan de cubrir un caso en donde, por ejemplo, este lado que estoy dibujando sería un poquito así, un poquito más chico, ¿no? Entonces, si es trapecial, pero no muy pronunciado, se podría hacer.
Por eso dice ahí algo de, o sea, vamos a decir que este es el trapecio trapecial que se acepta, luego pues viene este y hasta que pues quede rectangular, o sea que realmente sean parecidos a un rectángulo, porque si no entonces ya entraríamos a tableros con figuras diferentes del rectángulo, que bueno, ya es otro caso, ¿no? Pero si más o menos es rectangular, o sea que no hay mucha diferencia con respecto de la figura a un rectángulo, sí se puede aprovechar eso. No sé si hay algún otro comentario ahí en la norma, si ya la leyó. Bueno, sí dice que la otra es de que la distribución de las cargas es aproximadamente uniforme en cada tablero, lo que me comentaba, creo. Es lo que estoy diciendo, esas tablas que están hechas ahí en el manualito de las normas del reglamento, pues es para cargas uniformes. No quisieron completar pues con cargas hidrostáticas, pero cargas hidrostáticas pues es importante, pues cuando ustedes tienen que un muro de contención aquí, la carga pues es triangular, ¿no? Ustedes se acuerdan de hidráulica, cómo va la presión, gamma por H, ¿no? Esta es la presión máxima aquí en el, vamos a decir, en el caso de la carga de hidrostática es gamma por H. La presión de hasta el fondo. Pero pues conforme la altura va disminuyendo, pues hay menos agua y pues va en una variación lineal, como se ve ahí. Entonces, sí hay referencias donde hay tableros de losas, igual, con lados discontinuos, etcétera, para cargas, vamos a decir, hidrostáticas. Sí hay esos tableros. Me acuerdo de un manual que pues ahí tengo unas referencias. Si quieren, luego les doy ya más el dato más adecuado para ver este tipo de losas, ¿no? O sea, con cargas ya un poco más, pues diferentes a la uniforme y con las condiciones de frontera que estamos manejando. Inclusive en esos manuales hay la condición de frontera libre, en donde nada más está la losa y no lleva un apoyo de una trave, o aunque sea, no hay continuidad. O sea, si por ejemplo aquí, en esta losa, aquí, voy a marcarlo, pero en esta losa aquí, si hay un muro de carga, bueno, pues se supone que es una frontera simplemente apoyada, ¿no? Pero si no hay nada, es el aire, entonces hay la frontera libre. Y la frontera libre, pues también en esos manuales la consideran. Nosotros en los tableros que tenemos en el reglamento no hay la condición de frontera libre. Ponen la condición de frontera simplemente apoyada, que es cuando no hay continuidad. O sea que si yo dibujo la losa en esta orilla, pues ahí está la losa, sería un apoyo así sencillo, pero a toda la longitud. Y del otro lado es lo mismo, es el mismo apoyo sencillo, nada más que tiene losa hacia los dos lados, por eso se llaman pues, tablero continuo. Pero en realidad, pues lo único que están, no es que sea empotrado, es también simple así, pero hay tablero de un lado y de otro lado para esta condición de frontera. Para esta de aquí, simplemente no hay tablero del otro lado. Pero todos los apoyos son simples, porque si fueran empotrados, estarían restringiendo la rotación y sería el momento de empotramiento. Entonces se supone que del otro lado hay un momento pues, similar que equilibra el momento de cada lado. O sea que si yo tengo un momento aquí, debe haber un momento para acá similar. Si no, tendría que tomar el desequilibrio de momentos y hacer una pequeña redistribución de momentos. Pero eso no sé si lo hicieron en mampostería o ya era demasiados cálculos para ese nivel o cómo. ¿Sí lo hicieron? Y eso sale porque los tableros son diferentes. Por ejemplo, aquí sale un momento 1 y de este lado un momento 2, pero son diferentes. Y entonces al estar diferentes, pues no hay equilibrio y eso no se puede.
tienen que ser iguales. Entonces, la diferencia entre esos dos momentos tendrían que redistribuirla. ¿Sí lo hicieron así, en mampostería? No, no, ¿No? no, ni me acuerdo. Ah, ya no se acuerda. Pero a lo mejor nada más con el puro momento dijeron, no, pues ahí pone el momento 1 y ya lo que te salga, y del otro lado hay el momento 2, ¿con cuál armamos? No, pues van a decir con el mayor. Pero en realidad, para fines de armado, está bien que le pongan el armado pues mayor, pero el momento que se va a presentar ahí no está no es, pues va a ser un valor intermedio entre M1 y M2, ¿no? En el ejercicio que estoy poniendo hasta arriba de la página. Y ese diferencial va a afectar al momento central. Por eso es una redistribución. Es como en una viga. Si en lugar de estar empotrado, pues le quito un poquito de empotramiento, me afecta al momento positivo. Y si el momento positivo no le pongo, porque ahí me lo va a aumentar, no le pongo el armado suficiente, pues sí voy a tener problemas. No sé si ya, bueno, ya vieron esta hoja, voy a pasar a la siguiente hoja. A ver si. Miren, imagínense esto. Si yo tengo una viga que está empotrada y apoyada con carga uniforme, el diagrama de momentos ya sé que es un diagrama, vamos a decir, un diagrama debido al momento isostático, así, más el diagrama debido al momento hiperestático, el momento de empotramiento. Ahí está. Entonces mi diagrama pues realmente es pues este que está aquí arriba, este, y de este lado así, ¿verdad? Pero ahí ustedes como que dibujando separado. Muchos pues lo dibujan, lo voy a hacer acá, como si el diagrama fuera esto así. Pero pues los dos tienen razón, así son los diagramas, así es el diagrama, ¿no? ¿Verdad? No, yo estoy así. Pero aquí observamos qué pasa con el momento hiperestático. Si el momento amarillo que está allí, que es el momento negativo, este es el momento negativo. El momento positivo, pues lo vamos a marcar aquí. Pues vamos a decir que el máximo estaría por acá. Ahí así, ¿no? ¿Qué pasa si el momento de amarillo, que es el de continuidad, disminuye? Vamos a ponerlo acá. Lo disminuyo. Ahí está. ¿Qué pasó con el momento al centro? El momento positivo crece, ¿verdad? Pues hay que estar relacionado, no nada más es, voy a diseñar con el mayor momento. Pues sí, está bien, ahí el armado en las losas está bien, pero el momento que se presenta ahí no es ni M, en el caso que estábamos viendo, no es ni M1 ni M2, como lo vemos aquí, no es ni M1 ni M2. Aquí lo tengo, ¿no? Aquí hasta arriba, ¿no? Es que como ya se hizo ahí, estos dos. Entonces va a ser un momento intermedio y ese va a afectar al momento positivo de los tableros. ¿Ya se entendió ese problemita que quería explicarles ahí? Ahí está. Ahí está lo que sucede en un tablero continuo. Hay un momento M1 de un lado y un momento M2. Esto que está aquí arriba. Como no son iguales, pues hay que hacer una redistribución, un análisis, aunque sea sencillo, de un solo paso, para encontrar el momento real que hay en la continuidad. Y el momento real de la continuidad pues me va afectando. ¿Qué tal si disminuye más el momento? Lo voy a apuntar con otro color. ¿Qué tal si baja el momento pues a un mínimo? Se va observando que cada vez el momento al centro pues va creciendo. O sea, yo no puedo disminuir el momento del lado del empotramiento sin que me aumente el momento al centro del claro. Y el que me aumente el momento al centro del claro implica pues que tengo que poner más varillas, ¿no? Un momento más grande. Y esto es lo que pasa. No nada más es decir, no, pues yo tengo un momento muy grande, le pongo las varillas que cubran eso, sí, pero ese es el momento que
estás cubriendo, más no es el momento que se va a presentar en la realidad, físicamente en la estructura. La estructura, pues el momento puede crecer, véanlo ahí. Ahí se va viendo las diferentes líneas, ¿no? El momento inicial era más corto, el momento positivo era más pequeño, y conforme va disminuyendo el momento negativo, me está afectando al momento positivo. No sé si quedó claro esta parte. Entonces era necesario que sí hiciera el análisis de la redistribución de momentos, y lo que principalmente se trata es de que vean cuál es el momento final que ocurre en la continuidad del apoyo y cómo afecta a los momentos positivos. ¿Sí está claro? Entonces, en los tableros, repitiendo, en los tableros continuos, pues lo que se tiene es la losa pasa así, está el tablero simplemente apoyado, y como es continuidad, pues hay un momento aquí. Okay. Y estos momentos, para estar en equilibrio, deberían de ser iguales. Por lo regular no son iguales. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un tablero que se junta de la sala con una carga viva, y con el baño de la casa habitación pues tiene más carga viva, o simplemente tableros de diferente tamaño que coincidan ahí, pero la otra dimensión es diferente, entonces la distribución de momentos pues es diferente. Entonces, una vez que calculan los momentos en los puntos comunes, habría que hacer una redistribución de momentos para encontrar el momento final que hay en cada punto de continuidad. Y ese, una vez que ya encuentran ese, la diferencia entre esos momentos y el que se calculó va a afectar al momento en el centro del claro. Por ejemplo, aquí, en este que yo dibujé acá, imagínense que yo veo esta variación de momento aquí, es lo que bajó. Pues al centro del claro, esta delta M, al centro del claro, acá, se va a reflejar como delta M entre 2. Me va a estar afectando la mitad. Y esto por la continuidad. No sé si se entendió ahí. Entonces yo tenía un momento amarillo máximo, hice la redistribución, bajó hasta, pues digamos, a la segunda línea que ya dibujé ahí. Y esa disminución de momento hace que aumente el momento positivo. ¿En qué cantidad? Pues ya está. Si la variación del momento es un valor, al centro me va a afectar la mitad. Pero en aumento, ¿no? El momento crece, este valor es seguir aumentando. El momento positivo que ya tenía más la variación del momento negativo en todos. Pues eso es estática. Si no, no se cumple con el equilibrio estático, ya está el problema. Pero no sé si se entendió ahí este asunto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Con inquietud. En cuanto a lo de la losa. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a iniciar ya con el tema de pilotes. Vamos a dar las bases teóricas, más o menos platicar cómo funcionan, y ya nuestro ejercicio lo dejaremos para la siguiente clase, pero cuando menos ya empezar a ver qué tipo de pilotes, cómo son, etc. ¿Ustedes en mecánica de suelos les hablaron de pilotes o no saben de qué tipo de pilotes hay? ¿No? Sí, profesor. Pilotes de punta y pilotes de fricción, ¿verdad? Así es. Bueno, aquí voy a dar una plática. Desde luego lo que les comentaron en mecánica de suelos pues es mucho más, digamos, a complemento, ¿no? O es una mucho mejor explicación. Yo nada más aquí una breve introducción a pilotes para poder después formular. Ahorita pues una plática de más o menos de cuáles son los problemas que hay en los pilotes, y desde luego ya sabemos que lo vamos a usar
cuando el terreno tiene poca capacidad para el tamaño de la estructura que vamos a poner ahí. Si yo quiero poner en un terreno muy blando un edificio de 10, 15 pisos, pues lo más probable es que necesite pilotes. Entonces vamos a ver más o menos cómo están los pilotes. Les digo, más bien esto es un complemento a su clase de geotécnica, ¿verdad? Entonces, pilotes en las cimentaciones. Entonces, aquí está un esquema y hay varios detalles ahí de armados de pilotes, porque todos los pilotes pues van a dar a un dado de cimentación, a donde se une pues con la superestructura. Entonces, cuando el suelo no es capaz de resistir las cargas impuestas por la estructura, aun cuando se utilice un cajón de cimentación, entonces es necesario el empleo de pilotes, dado que los estratos superficiales son blandos y tienen poca capacidad de carga. Los pilotes o pilas, hay dos nombres diferentes para lo mismo, pero en realidad son cosas diferentes. Se utilizan para bajar las cargas del nivel de desplante a la superestructura o estratos inferiores del suelo más resistente. ¿Qué diferencia hay entre pilote y pila? El diámetro. Pues en una parte y otra. Sería la sección, que la pila es circular y el pilote de sección cuadrada. No. No, el largo de cada uno. Pues tampoco. Prefabricados o colado ahí. Exactamente. Los pilotes normalmente son prefabricados y los pueden prefabricar en sección circular o sección rectangular, cuadrada. Y las pilas son coladas en sitio. Obviamente, como las pilas son coladas en sitio, pues la profundidad a que se puede llegar una excavación sin que haya, vamos a decir, estabilidad de taludes, pues no es muy grande. Entonces las pilas pues suelen ser más cortas, pero son coladas en sitio. ¿De acuerdo? Y los pilotes, cuando ya necesitamos ir a unas profundidades mayores, entonces mejor los hacemos prefabricados y los vamos hincando. No tenemos que hacer muchas veces digamos, una perforación previa. En una pila sí hay que hacer una perforación previa y hay que cuidar pues que a la hora de la excavación no se nos derrumben las paredes de la excavación, porque si no entonces pues, no nos va quedando ahí en donde vamos a alojar la pila. Luego ya bajamos el armado, ese sí, el armado se habilita pues digamos al nivel de la superficie de la obra, del terreno, y con grúa se baja el armado y luego ya se le hace el colado en sitio. Pues aquí podemos ver algunos detalles, ¿no? Aquí en este esquema observamos un edificio, la losa de planta baja, su cajón de cimentación, que está pues compensando parte del peso del edificio, pero aún así es insuficiente y ponemos una serie de pilotes. Existen pilotes de control, donde miren, aquí está el detalle de un pilote de control, donde llega la cabeza del pilote aquí y con algún material especial de calzado, que puede ser madera, pues se pone lo que le falta aquí para controlarlo. El chiste del pilote de control es que conforme se va hundiendo el terreno, vamos a decir, lateral del edificio, un hundimiento, vamos a decir, regional, nosotros aflojamos o apretamos estas tuercas para ir bajando el edificio de manera que siempre la planta baja está al mismo nivel relativo con respecto de la banqueta y no que empiece a a emerger nuestra estructura, ¿no? Si yo le pongo un pilote que no tiene de control, pues es posible que mi estructura en algún tiempo, unos años después de construida, pues empiece a salirse de la tierra. ¿Por qué? Pues porque el hundimiento regional siempre ocurre en la ciudad, puesto que estamos sacando agua de los estratos, entonces se va comprimiendo y todas las casas y calles, pues digamos fuera del edificio, pues se están aplastando. Y si nuestro edificio no tiene la capacidad de moverse junto con el terreno,
pues lo vamos a ver como que sobresale. Aquí hay un ejemplo y otro ejemplo lateral de cómo está un pilote de control. Aquí están haciendo la excavación previa para hincar un pilote. Si, claro que muchas veces pues hay que hacer una pequeña excavación. Si el pilote tiene, no sé, 40 centímetros de diámetro, pues hincarlo, pues sería mucha resistencia del terreno. Entonces hace una excavación previa. Obviamente no va a ser a los 40 centímetros, un poco menos, de acuerdo a los cálculos que hagan los de geotecnia. Y después ya se hincan los pilotes en ese, digamos, perforación previa, pero los pilotes deben de quedar apretados, porque si no, pues entonces de nada sirve. Yo no voy a hacer un agujero muy grande para meter un pilote que quede ahí como flojo y pues va a trabajar a fricción, entonces lo deben de quedar apretados, ¿no? Y al final del pilote pues ya se hace el dado de cimentación y se puede poner, pues como está aquí, el pilote de control. Estos pilotes de control son normalmente cuando son pilotes que se encajan o se hincan hasta el estrato resistente. Ustedes pueden observar edificios en la Ciudad de México como la Torre Latinoamericana, que ya tiene muchísimos, construida y son con una cimentación piloteada con pilotes de control. Entonces, eso hace que el edificio siga en su deformación a las banquetas de alrededor y no se note pues que hay digamos un hundimiento diferencial. En cambio, en el Ángel de la Independencia, que todos lo conocen, esa estructura fue piloteada hasta la capa resistente, no tiene pilotes de control, por lo tanto, esa columna del Ángel de la Independencia cada vez está saliendo más de la superficie. Inicialmente, cuando se construyó, si ustedes observan fotografías viejas, desde luego que existen en el archivo del Ángel de la Independencia, ven que la plazuela que está alrededor de esa glorieta, en lugar de subir, bajaba como 1 metro. Y había pues ahí un ambiente, jardincito, etcétera, donde uno podía bajar ahí y estar ahí. Ahora ya resulta que el jardín pues está hacia arriba, ¿no? Y bastantes metros ya. Cada vez va haciendo más grande esa diferencia entre la glorieta en sí, la calle de Reforma, y pues la columna del Ángel de la Independencia, porque tiene pilotes pero no son de control, entonces nunca se mueve, vamos a decir, verticalmente, y pues ahí está el problema, ¿no? Pero bueno, es una torre que está en una glorieta, es una columna que está en una glorieta, y bueno, pues el jardincito, pues ahora le ponen, pues como que va hacia arriba, ¿no? Le van poniendo escaleras hacia arriba cada vez que se necesita más, pues para poder llegar al nivel donde está la planta baja, por decir así, de esa, digamos, columna de la Independencia, porque ustedes observan ahí, hay una puerta para entrar a la columna del Ángel de la Independencia, una escalinata, y pueden llegar a un balcón que está más arriba para observar la ciudad. No sé si ya no se permita entrar a las personas, porque pues hay mucho vandalismo, ya no sé si se permite, pero ahí existe esa puerta, es para subir, y había un balconcito hasta arriba, lo más alto de la torre, claro, abajo del ángel, no crean que llegaban hasta allá arriba, a donde está la base del ángel, digamos propiamente, y ahí podía estar la gente observando la calle de Reforma, pero ya no sé si se permite el paso de turistas ahí. Ya no sé, ¿alguien ha ido a visitar ahí el Ángel de la Independencia? ¿O se ha metido ahí a la torre o digo, a la columna esa? Nadie ha ido por ahí. Sí, pero ya tiene algunos, de hecho ya que lo remodelaron, yo ya no he ido. Sí, lo remodelaron precisamente porque a la hora de que se está saliendo de la, digamos, del nivel, está subiendo, pues tuvieron que, pues empiezan a abrir grietas sobre el concreto inicial que estaba ahí. Entonces lo tienen que remodelar, quitar los grafitis que le pintaron, etcétera, pues, pero yo creo que esa puerta puede seguir en funcionamiento para cuestiones turísticas, o sea, no es tampoco gratis la dejada de ahí de entrar, creo que tienen que comprar su boleto de museo, como si fuera museo, y entran ahí.
La verdad no sé ahorita, por eso les pregunto, ¿no? Si han ido recientemente, o a lo mejor muchos ni saben que existe eso, que se pueden subir, conozcan su ciudad, ¿no? Salgan a pasear un poco. Bueno, como dice aquí, los pilotes son de concreto precolado o preesforzado y requieren un hincado. Entonces, fíjense bien, puede ser nada más concreto precolado, si no más. O si ya necesitamos más resistencia, pues hacerlo hasta preesforzado. Los más comunes son cuadrados o circulares y su dimensión máxima es de alrededor de 40 centímetros, es lo más manejable. En cambio, las pilas son de sección circular, con diámetros hasta de 60 centímetros o más y son coladas en sitio. ¿Por qué la sección siempre de las pilas es sección circular? Bueno, pues porque las perforadoras hacen círculos a la hora de perforar. Entonces no van a pedir una pila cuadrada, puesto que la perforación queda circular, ¿no? Entonces ahí no hay de otra. Las pilas siempre son circulares y los diámetros pues sí van de 60 o más, 60, 80, 90, un metro, o más. Todo depende pues de la perforadora, ¿no? Que se tenga de la máquina. Pues vamos a decir como el taladro, ¿no? El calibre del taladro con el que hacen el agujero, hablando de pues un taladro que todo el mundo conoce para meter un taquetito ahí, ¿no? Claro que aquí pues son de dimensiones muy grandes. Entonces sí se pueden colar pilas, hasta creo que yo he visto hasta de 2 metros de diámetro. Entonces 60. Y bueno, ahí van variándole, ¿no? De 10 en 10. O sea, hay pues, digamos, taladros o como brocas, ¿no? Para la perforación de esos diámetros. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí está el esquema, más o menos, pilotos de control. Bien. Dependiendo de cómo transmiten los pilotes la carga al terreno, es decir, de su comportamiento mecánico, tenemos la siguiente clasificación. Pilotes de punta. La carga se transmite por la punta hasta el estrato resistente. Por ejemplo, aquí en la figura A, yo tengo un pilote que pasa el estrato suave, esta zona gris, hasta el estrato, zona más oscura. Ahí está el estrato resistente, entonces en la punta se transmite la carga directamente a este estrato, ¿verdad? O de fricción. En la figura B vemos ahí un pilote de fricción. No se llegó a la profundidad del estrato resistente, se quedó como a una parte intermedia, y entonces la única forma de trabajo de ese pilote es por fricción a lo largo del fuste. Ahí se ven unas flechitas pues, que indican la fricción que hay al todo alrededor. ¿De acuerdo? Pero también no nada más tiene el uso de transmitir las cargas hacia los estratos inferiores del terreno. También podemos usar pilotes para compactar terrenos. Es decir, si yo hinco una serie de pilotes a distancias pues calculadas por el de mecánica de suelos, este terreno, si antes era, no sé, muy débil, aguantaba poca capacidad, con estos pilotes agregados se aprieta el terreno y le da más capacidad. Entonces esto es para compactación de suelos. Al compactar el suelo con esos pilotes, aumenta la capacidad de carga. Es decir, aquí no tenemos los pilotes directamente dirigidos de columnas del edificio. Por ejemplo, un terreno malo y va a haber obras pues, de 2 pisos, 3 pisos diferentes. Pues, entonces se le da un tratamiento a todo ese terreno, a ese lote, con una serie de pilotes hincados a distancias pues, calculadas, les digo, por el de mecánica de suelos, y ya en general el terreno va a tener una resistencia mayor. También pueden trabajar a tracción. Por ejemplo, en edificios altos y que son esbeltos ante los efectos sísmicos, pues una parte del edificio, imagínense este edificio, ante el efecto sísmico, pues esta parte va a estar a compresión y esta parte va a estar a tracción, ¿de acuerdo? Entonces es necesario que el pilote pueda tener el desarrollo de tracción. La tracción es nada más por también fricción en sentido negativo, digamos, para que no se salga el piloto. Y cuando viene el sismo al revés en el edificio, ahora este trabaja con presión y el otro tracción, y así es el funcionamiento de este tipo de, digamos, edificios. O si estamos poniendo un pilote en el lecho marino para anclar barcos, ¿no? Pues
las lanchas o los barcos, pues muchas veces no traen su ancla, que la dejan ahí caer sobre el terreno y queda anclada. Y muchas veces son, vamos a decir, en los muelles, pues instalaciones permanentes para amarrar barcos, entonces ya tienen ahí, desde luego, un pilote y la cadena, ¿no? Esta cadena pues ya la tienen amarrada allá arriba, en donde está el muelle. Y ya, pero pues ya saben que está totalmente amarrado ahí el barco en este pilote, ¿no? Entonces, ese es el tipo de uso que se le puede dar a, a los pilotes. Estos últimos pilotes pues se conocen como costa afuera, es decir, ya están en el mar y sirven para anclar las plataformas flotantes o barcos, ¿verdad? No es para que no se muevan por la corriente del mar, sino que se queden ahí porque están extrayendo petróleo y con unas mangueras pues están llenando digamos, buque tanque, ¿no? Eso sucede, por ejemplo, allá en la, no sé ahorita cómo está la extracción de crudo allá en Cantarell, pero en Cantarell ya no, el crudo que se extrae lo mandan a unos depósitos que hay allá en esa zona, que es allá por Yucatán, un poquito pues, más al norte, mar adentro desde luego, ¿no? Y ahí tienen unos depósitos pues, que sirven para guardar el petróleo que se extraen en las plataformas. No todo lo mandan aquí a la costa y luego llenan los barcos para exportarlo, no. El petróleo que se exporta lo mandan a esa zona, a esa instalación que se llama Cantarell, y ahí están los depósitos naturales de petróleo, y los barcos llegan ahí, se amarran pues de un pilote ahí abajo, porque no hay nada, es la simple agua, y empiezan a llenar esos, digamos, buques, tanques de petróleo, y esos son para exportación. Ya una vez que llega el buque se llena y ya se va. Claro que eso sabe quién los controla, ¿no? Cuánto petróleo están sacando por ahí y quién lo controla, ¿no? Eso ya es otro problema. Pero ese es el uso que se les puede dar. Bien. Para el análisis y el diseño debemos considerar los diferentes tipos de falla que pueden ocurrir. Los tipos de falla comunes que se presentan en los pilotes cuando se tiene un estrato de arena licuable, es decir, algo muy aquí fluido, ¿no? Pues es arena licuable. Entonces, pues imagínense, se va a deformar el pilote como está en la figura A. El pilote llega hasta el estrato resistente a la roca, pero por el flujo inestable que está aquí, el pilote puede fallar de esta forma. O puede fallar por penetración en el estrato, digamos, resistente, ¿no? Que no se calculó bien el esfuerzo que hay aquí en la punta contra la capacidad de esa arena densa. O cuando viene un sismo, bueno, pues todos estos estratos de arena licuable pues generan unas fuerzas sísmicas, ahí como se ve el diagrama de fuerzas que se está viendo ahí, una variación, pues vamos a ir parecido a un triángulo, y esa presión es una presión lateral sobre el pilote, que también pues va a provocar que falle, ¿no? Algunas veces existe un terreno pues más o menos resistente en la parte superior, pero abajo hay pues lo que tenemos nosotros, por ejemplo, puras arcillas, y hasta abajo está la roca. Entonces en un sismo esto puede moverse, aunque el estrato resistente pues está arriba, pero pues está apoyado sobre algo que se mueve, una gelatina, pues esto va a empujar al piloto. Entonces, pero el diagrama ya esto se comporta como un cuerpo rígido, el estrato de hasta arriba, que no es, vamos a decir, más o menos compacto, pero como está soportado en un terreno como está aquí abajo, de arenas licuables, una gelatina, pues entonces a la hora de un sismo genera presiones sobre nuestros pilotos. Entonces, eso sería más o menos lo que le puede pasar al piloto. Obviamente, pues debemos de diseñarlo para esas escenas, esos escenarios, ¿no? En caso de grupo de pilotes, cuando se tiene un estrato de arena licuable, se presentan los siguientes tipos de falla. Es decir, yo tengo los pilotes y aquí tengo una losa rígida. Ya entonces los pilotes trabajan como grupo, ya no son aislados. Esto podría suceder pues en algún edificio de la ciudad donde tenemos aquí pues, las arcillas del lago, y aquí está la losa de cimentación y tiene una serie de pilotes. Entonces todos los pilotes se van a deformar lo mismo. Es una placa rígida y los pilotes pues están unidos ahí. O pudiera suceder de que uno de los pilotes falle por pandeo, como está acá, en este caso, ¿verdad? Que
pues de acuerdo a la carga crítica de ese pilote, pues no resista y pueda tener un pandeo local, de manera que se formen articulaciones. Modelos de análisis. Los modelos matemáticos para los pilotes o las pilas de cimentación. Primero, podemos hacer un análisis de cómo se construyó, vamos a decir cómo está aquí. El agujero o la perforación pues no queda perfectamente alineada, sino hay pues diferentes caídas de terreno y se abren pues algunas socavaciones adicionales, unos huecos, unas oquedades adicionales, como se ve aquí, no nos queda perfectamente recto. Entonces, difícil de realizar, pues no se conoce el perfil del terreno final. Requeremos de aplicar elemento finito. Imaginemos que sacamos una radiografía o de alguna forma vemos realmente cómo quedaron las paredes y podemos medio dibujar esa pues, pilote, cómo se construyó, pero para su análisis necesitamos elementos finitos, que es un procedimiento pues más, digamos, avanzado en análisis estructural, pero para nuestro nivel pues muy complejo. Los resortes de Winkler, fácil de realizar, obtenidos de resultados satisfactorios para fines de ingeniería, es decir, modelar nuestro suelo con una serie de resortes verticales que simulen la fricción. Este resorte de hasta abajo podría representar la, digamos, la reacción de punta, lo que esté trabajando a punta, y ante cargas laterales, pues los resortes que están aquí horizontales, ¿no? Tenemos resortes horizontales que estarían contra el suelo. Estos serían pues como los resortes de Winkler. Los resortes verticales que estarían simulando la fricción sobre el fuste del pilote, y el último resorte hasta abajo, pues la reacción de punta que nos daría el pilote. Pues calibrando estos resortes podemos modelar nuestros, pues vamos a decir, los diferentes tipos de pilotes que hay. Si al pilote de punta le doy valor rigidez 0, pues ¿qué quiere decir? Que este pilote no trabaja de punta y es por pura fricción, ¿verdad? Los resortes laterales, pues esos siempre deben de estar, pues porque está recargándose siempre en algún terreno. Y estos serían los resortes de Winkler. Similar a nuestra viga de nuestras zapatas corridas. Nuestras zapatas corridas pues son como este pilote, pero recargado sobre el suelo. Ahora el pilote o nuestra zapata es el pilote y lo ponemos vertical, recargado horizontalmente sobre el terreno. O hay el modelo elástico, ¿verdad? Modelos laboriosos de realizar y requieren la aplicación del elemento finito. Entonces, estas son las diferentes, digamos, formas de modelar que hay en la literatura. Y nosotros, pues, vamos a seleccionar la parte de resortes de Winkler, que es lo que nosotros podemos ya hacer. Inclusive, ya prácticamente lo tenemos formulado. Para considerar en los programas de análisis estructural convencional, vamos a decir, si yo tengo un programa de análisis de marcos planos o uno de rigideces, eso es lo que llamamos aquí programa de análisis estructural convencional. El efecto de los pilotes, para considerar el efecto de los pilotes se requiere trazar para cada diámetro de pilote y tipo las gráficas conocidas como las curvas PY y las curvas TZ, que reflejen la interacción suelo-pilote tanto en el rango elástico como inelástico. Entonces, ¿qué es una curva PY? Ahí tenemos un pilote que está en un determinado suelo, la figura A, sometido a una carga horizontal H. Y este pilote, al recargarse en el suelo, pues tiene una serie de resortitos que representan al suelo, como lo vemos ahí, y que el comportamiento de estos resortitos es no lineal, de acuerdo a la curva PY. Y es la deformación lateral. Pues conforme se va deformando lateralmente, pues se va viendo el nivel de carga que está resistiendo, y esta es la curva PY, que nos va a servir precisamente para a cada uno de estos resortes darle este comportamiento. Obviamente nosotros no tenemos este modelo de análisis no lineal. Tenemos un modelo lineal que podría ser válido para la primera etapa de carga, digamos. No hasta la falla del terreno, sino hasta donde se deje de comportar elásticamente. Por eso aquí se ve una parte recta
Hagan de cuenta como las gráficas del acero. ¿Qué pasa el acero? Pues ya sabemos que una prueba de laboratorio de acero pues tiene un comportamiento inicial elástico lineal, luego viene la afluencia, luego sigue fluyendo y luego digamos, la sobreresistencia por deformación. Bueno, pues es una curva no lineal. Sin embargo, nosotros modelamos estructuras de acero con modelos lineales. Pues así hacemos en el suelo. Nuestra curva PY, que refleja el comportamiento de un piloto en el suelo, es esta curva PY. Entonces nosotros lo vamos a usar en la parte inicial, donde tiene un comportamiento elástico y se sujeta precisamente al tipo de análisis que nosotros estamos realizando. Lo único que hay que hacer es calibrar el módulo de reacción horizontal. Las curvas TZ nos sirven precisamente para el modelo matemático de la fricción. Aquí observamos el efecto entre cada pieza del pilote, pues un efecto axial entre el mismo pilote y se ven resortitos verticales. Y de la fricción, pues como que este resortito que está externo. También la fricción pues tiene una curva de esta forma, es no lineal, TZ. ¿Por qué se llama TZ? Bueno, pues porque es digamos, la deformación contra el eje vertical, que es el eje Z, las cargas, digamos, verticales, contra desplazamientos, vamos a decir, en Z, que es en la profundidad, verticales. Acá es la carga H o P, Y, porque las deformaciones son laterales. Se ve, las deformaciones son Y para la parte derecha y Z hacia abajo, en este gráfico, ¿no? Entonces, modelado de pilotes cargados verticalmente, necesitamos conocer pruebas de laboratorio y sacar las curvas TZ, pruebas experimentales. Nosotros podemos tener en esta referencia, para abundar un poco más, en que se llama Pile Design and Construction Practice, sexta edición, de Michael Tomlinson. A lo mejor referencias se las dieron ustedes cuando llevaron mecánica de suelos, no lo sé. Pero ahí nos dan pues algunas formas de evaluar precisamente estas curvas ya en la práctica. Pues ya en la práctica de geotecnia, porque esto es de geotecnia principalmente. Estas curvas PY y estas curvas TZ. ¿De acuerdo? Nosotros no vamos a poder dar en nuestro modelo de análisis básico estructural convencional, pues simplemente vamos a poner la parte lineal, la parte elástica de estas dos curvas. Para utilizar el método de las rigideces en el análisis de cimentaciones con pilotes, requerimos de dos módulos de reacción del suelo. El módulo de reacción vertical, que es el que hemos estado usando en nuestras zapatas corridas, el módulo de reacción. Pero ahora necesitamos el módulo de reacción horizontal, KH. El uso del elemento en fundación elástica evita la necesidad de generar las curvas PY y TZ. Es decir, claro, dentro del rango elástico. Nosotros no tendríamos que trazar estas curvas, nuestro modelo ya nos lo daría. Y aquí tenemos, por ejemplo, un pilote que tiene una carga H horizontal y un momento aplicado en la parte de arriba, que es lo que normalmente nos va a mandar las estructuras. Si nosotros dibujamos la elástica de ese pilote, ahí está. La derivada de esa elástica, pues es la pendiente, el diagrama de momentos, el diagrama de fuerza, vamos a decir, cortante, y cómo es la reacción del suelo. Si nosotros modelamos con resortitos, pues estas gráficas son las que vamos a obtener en nuestros análisis, al considerar pues, los resortitos laterales. Pero para eso necesitamos el módulo de reacción horizontal. Conocidos estos dos parámetros del suelo, realizamos el análisis estructural de la cimentación y obtenemos los diagramas mostrados en la figura para cada piloto del modelo. Podemos concluir con el diseño de acuerdo al reglamento. O sea, una vez que ya se analizó, ya tengo mi diagrama de momentos flexionantes, pues ya tengo qué refuerzo voy a poner. Obviamente la parte crítica del piloto es la parte superior, donde están los momentos más grandes y los cortantes más grandes. Conforme se baja en la profundidad, ya esos efectos ya son mínimos, ¿no? Como se ve ahí. ¿De acuerdo? Inclusive los libros de mecánica de suelos dicen, hay una longitud del pilote en donde después de esa longitud se considera que ya está empotrado. Pues observamos aquí en el diagrama
que físicamente no hay un empotramiento, simplemente está hincado el pilote, pero ya está la profundidad que ya observamos que aquí es como si estuviera empotrado, ya no gira la sección, ¿de acuerdo? Vean. Entonces, esta sería la longitud, digamos, que en la mecánica de suelos luego le llaman la longitud de empotramiento. ¿Qué tan largo, a qué profundidad hay que llegar el pilote para considerar que ya el mismo terreno empotra al pilote? Bueno, esa es la longitud que se conoce. Pero nosotros lo podemos obtener numéricamente. Le damos un valor de h, un valor de momento y vemos la gráfica. Y al observar la gráfica vemos en donde ya está, digamos, pues, digamos sin rotación, ¿no? Prácticamente aquí se ve a la derivada, ¿no? Entonces podemos decir que ahí es donde está la longitud y, imaginaria de empotramiento. Bueno, pues nuestra primera tarea pues va a ser investigar los valores comunes para los dos módulos de reacción de los suelos tipo. Por ejemplo, para arcillas, arcillas blandas, arcillas pues, semicompactas o compactas, arenas, etcétera. Digamos una clasificación de los suelos más comunes y qué valores hay para el módulo de reacción horizontal y el módulo de reacción vertical. La pregunta, ¿hay relación entre los módulos o son valores independientes? O si yo conozco el módulo de reacción vertical, lo puedo multiplicar por algún factor o alguna formulilla ahí que me pudiera dar el módulo de reacción horizontal o no están relacionados. Por eso es esta pregunta. ¿Qué formulación podemos utilizar para estimar los valores de los dos módulos y qué pruebas de laboratorio son requeridas? Entonces esto sería, digamos, una de las, cuando empezamos a ver las vigas en fundación elástica se quedó, bueno, cómo sacar, digamos, el módulo de reacción vertical. Y bueno, algunos hicieron la tarea. Ahora pues es esa misma tarea, nada más que ahora completar con el módulo de reacción horizontal, a ver qué investigan, qué les dijeron en mecánica de suelos para completar esta tarea. Entonces, ahora necesitamos estos dos valores, el K vertical y el K horizontal. Bueno, esa sería, digamos, una teoría muy mínima para nuestro curso, pero pues lo que estamos viendo es que nuestro curso se va a reducir a que vamos a hacer análisis lineales, no vamos a pretender meter la curva PY o la curva PY completa, no lineal, pues tendríamos que hacer un programa para análisis no lineal. Pero vamos a utilizar la parte, vamos a decir, lineal del problema para hacer el análisis. Y ya con eso, cuando ustedes requieren hacer, pues, completar su programa para hacer análisis no lineales con ese tipo de curvas, pues lo podrían hacer porque ya dominan el método de la rigidez y esta situación. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que se presentó. Ya la próxima clase veremos la formulación, cómo vamos a ajustar nuestra zapata corrida, la formulación que ya tenemos, para que pueda funcionar como piloto. Que sería cómo ajustar nuestra formulación. Y desde luego ya nuestro ejercicio de clase de piloto, ¿no? El análisis que se quedaría pues de ejercicio, de ver cómo se usa. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Entonces, pues vamos a tomar la impresión final y la evidencia final y los espero el viernes y ya vamos a ver la formulación, cómo ajustamos la hoja que ya tenemos. Acuérdense que la hoja la sacamos lo básico para vigas, les vamos a decir, zapatas corridas. Luego, como en las losas tuvimos que incluir el efecto de torsión, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es incluir el efecto de carga axial. Eso es todo, ¿no? Nuestro pilote va a estar igual, nada más que va a estar vertical. Entonces, ¿qué necesitamos en los pilotes? El efecto de carga axial. Eso es lo que le vamos a incluir en nuestro análisis. Y eso sería toda la adaptación, o sea, realmente no es complicado. Y nos facilita la cámara Luis Galván y Martínez Rodríguez. Luis Galván. No se escucha Luis Galván. Ya está. Okay.
Entonces, vayan viendo en lo que les platicó en mecánica de suelos, sus clases, a ver si hablaron del módulo de reacción horizontal. Bueno, creo que no hablaron ni siquiera del módulo de reacción vertical, ¿verdad? Por lo que me habían dicho. Y menos van a hablar del módulo de reacción horizontal. Pero esos son los parámetros necesarios para poder hacer análisis de cimentaciones. Entonces, eso se quedaría ahí. Pues a ver qué pueden ver o preguntarle a sus maestros. Oiga, ¿qué pruebas de laboratorio hay que hacer o qué se hace? ¿No? ¿De acuerdo? Y está la referencia que les di ahí del libro ese que tengo. Ahí le pueden dar también. Los pueden consultar. O lo que hay en internet, a ver qué pueden investigar, ¿no? De esos parámetros. Y lo importante es, bueno, se sacan los parámetros, saber si hay relación entre ellos o es independiente y además, pues, qué formulitas se pueden usar para obtener esos módulos en el laboratorio. O sea, a través de qué prueba, pues a lo mejor una triaxial o algo, y con los resultados de esa prueba, alguna forma empírica de entender o de evaluar más bien, pues, los módulos de reacción. Eso es lo que hay que estar al tanto, ¿no? O sea, nuestra clase pues sí necesita, para poderse analizar y poderse llevar a cabo, de los datos del mecanicista de suelos, ¿no? Del geotecnista, el que estudia el suelo y que puede dar los parámetros. Entonces ahí es lo que nosotros debemos de ser capaces de que nos los dé, ¿no? A lo mejor nosotros lo consultamos y no nos lo dan. Bueno, pues también, entonces quiere decir que son, digamos, ingenieros geotecnistas de mecánica de suelos, pero pues no están suficientemente experimentables para poder dar datos para el análisis de esas estructuras. ¿De acuerdo? O también si pueden encontrar cómo calcular las curvas que vimos, las PY o las TZ, ¿no? Todo eso es de mecánica de suelos. Entonces, ¿cómo se pueden sacar? Y sacando la curva PY, nosotros utilizaríamos la parte inicial, que sería la parte, o como si fuera el módulo secante, ¿no? Un módulo lineal equivalente para la presión que tenemos del terreno, y con ese módulo de reacción trabajaríamos. ¿De acuerdo? Entonces, yo los espero aquí el viernes, a ver que vayan avanzando en esa clase. Yo voy a dar la formulación pensando en que ya tenemos conocidos